¿Qué tal? Hoy les queremos hablar acerca de Geoterm. Este es nuestro proyecto final de la materia de planeación. Nuestro equipo está conformado por Domínguez Cosilón, Joab Natanael, López de Jesús Alejandro, Palomares Valadez Luis Eduardo, Ramírez Mejía José María y Valles Ayala Amosis Emanuel. ¿En qué consiste nuestro proyecto? Básicamente consiste en la instalación de una o varias plantas geotérmicas para suministrar energía eléctrica sustentable a la región del área del Bajío. En este se busca complementar y sustituir parcialmente fuentes de energía menos eficientes y contaminantes como ciclos combinados de combustibles fósiles o energía intermitente como lo sería la eólica o la solar. Pero, ¿qué es la energía térmica o para qué la queremos? La energía térmica es generada al calentar agua con el calor del subsuelo para generar vapor y mover turbinas con el mismo. Al mover la turbina se genera la energía eléctrica. Esta es una energía limpia, sustentable, de alta disponibilidad y que genera muy bajas emisiones. La energía geotérmica en México actualmente está entre el 1 y el 2% de la generación eléctrica nacional, con una capacidad instalada cercana a los 1000 megawatts en diversas regiones. En el área del Bajío se está creando actualmente una planta en Celaya, bueno, está en proceso y sería directamente nuestra competencia. Además, en este caso surge la energía eléctrica como una alternativa a las energías fósiles, como lo había comentado, ya que son más contaminantes y entre la falta de estabilidad, ya que genera, llegamos a tener fallos, llegamos a tener cortes, entonces surge la energías como estas de alta fiabilidad, a diferencia de las energías, incluso las renovables, que suelen fallar o suelen depender de factores externos que no se pueden controlar. Esta energía se basa en la existencia de recursos geotérmicos identificados, en este caso, como les había mencionado, en el estado de Comanjilla y Celaya se tienen condiciones que podrían favorecer la generación de una planta, lo que permite pasar de la dependencia de la red nacional a una fuente de energía local, perdón, segura y de manera autónoma. Bueno, ¿cuál es la visión de la empresa? En este caso tenemos tres, tres tiempos que queremos checar. En este caso, el primero sería el corto plazo, lo cual habla de la consolidación y optimización. En este corto plazo, la idea es poner en funcionamiento la central geotérmica y asegurar los primeros contratos en la compra de energía a largo plazo con grandes consumidores industriales, que son los que suelen necesitar una carga 24/7 de energía y un consumo constante. Además, a mediano plazo tenemos lo que sería la expansión y diversificación regional. En la idea es duplicar la capacidad instalada, diversificar la oferta de negocio utilizando el calor residual o de menor temperatura que sale de la planta para usos directos. Como lo sería, por ejemplo, aclimatizar viveros en el área cercana del Bajío, hay muchos viveros y también podría servir esa energía para poder aclimatizarlo y generar menos contaminación. Y a largo plazo tenemos lo que sería la nacionalidad y sostenibilidad total, buscando concesiones y para desarrollar nuevos proyectos geotérmicos fuera de Guanajuato, además de liderar programas en inversión ambiental en las comunidades aledañas a la planta. Para garantizar que el proyecto sea factible tanto a nivel económico como a nivel técnico, lo principal sería realizar un estudio geológico y geotérmico, es decir, evaluar todas las posibles zonas de potencial aplicación del proyecto, es decir, las zonas en las que se podría llegar a instalar una planta, y en función de los resultados, elegir las zonas que sean más óptimas, de modo en que generen tanta energía como sea posible y que asimismo la región o la zona sea apta para instaurar cada planta. Adicionalmente, el estimar los costos iniciales, cuanto más preciso mejor, también puede garantizar que el retorno posterior se pueda cumplir, establecer metas fiables con respecto a cómo se evalúe el retorno de inversión y así garantizar que el proyecto en su conjunto sea factible, que se pueda generar ingresos que sostengan la propia planta. Adicionalmente, llevar a cabo lo que es un análisis de riesgos generales también sería bastante útil, puesto que nos ayudaría a evitar problemas desde baja escala, garantizando que todo funcione correctamente, como evitar problemas a gran escala que puedan afectar a la planta en todo su conjunto, incluso el proyecto en caso de que este implique la instalación de más de una planta, que es la idea. En cuanto a la planificación administrativa, lo principal sería gestionar y garantizar el conseguir permisos
de entidades federales y estatales que sean de importancia para el objetivo del proyecto, tal es el caso de CENER, CFE o Semarnat, por ejemplo. En este caso, estas entidades nos pueden garantizar o principalmente lo que es evaluar el proyecto que cumpla con todas las medidas necesarias a nivel estatal o federal para garantizar el funcionamiento de la misma y evitar problemas tanto legales como administrativos vinculados a estas cuestiones. De este modo también podríamos establecer o formar lo que es un comité administrativo interno a la planta o interno a el proyecto en general, o bien instalar diferentes niveles que garanticen el cumplimiento constante de todas las normas administrativas y de cualquier cuestión legal vinculada con el procedimiento y operación de la planta. En cuanto al financiamiento del proyecto, las principales fuentes serían tres: la inversión pública por parte de instituciones federales o estatales, la inversión privada por parte de empresas, ya sean nacionales o internacionales, y los créditos bancarios. Adicionalmente, se necesitaría tener un análisis que evalúe claramente lo que serían los costos del proyecto, garantizar que con la inversión que se obtenga se pueda asegurar el funcionamiento o instalación inicial de lo que serían las plantas para garantizar un funcionamiento óptimo del proyecto, especialmente durante sus primeras etapas. La contratación comenzaría estableciendo perfiles específicos en función del puesto que se quiera desempeñar y asimismo ofrecer sueldos y prestaciones acorde a lo que los aspirantes esperen. Adicionalmente, para la adquisición tanto de bienes como insumos, lo principal sería conseguir proveedores que cumplan con las expectativas de la empresa, que permitan a la misma o al proyecto operar siempre de forma constante, garantizando tanto entregas como funcionamiento como calidad dentro del rango de costos que se pueda permitir en función de la financiación que se haya realizado del proyecto y de qué tan alto sea el presupuesto para cada caso particular. En cuanto al control financiero, lo primordial sería llevar constantemente tanto registros como supervisión de registros para tener en claro todos los gastos que se hayan realizado por parte de la planta, desde los más mínimos y principalmente los gastos más importantes. Esto para evitar tanto tergiversación de recursos como garantizar que todo el presupuesto y todo el dinero se está utilizando de forma óptima. Asimismo, esto podría garantizar un mejor funcionamiento a largo plazo de la planta y finalmente cumplir los objetivos en cuestiones económicas para garantizar el funcionamiento y la rentabilidad de todo el proyecto, pues a partir de esto es que se establecen los objetivos y el crecimiento de la planta dependerá en gran parte de qué tan buen control financiero se tenga dentro de la misma. Visión general. El negocio Geotherm se fundamenta en la generación y comercialización de la energía geotérmica en el Bajío, ofreciendo una ventaja competitiva única, estabilidad total en el consumo, que es crucial para los grandes clientes industriales, con nuestros principales servicios, que son suministro de energía, carga base, que es venta de potencia eléctrica firme, garantizada 24 horas al día, 365 días al año, gestión de riesgo energético, un servicio que ofrece un precio fijo, predecible y competitivo. Certificación de energía limpia. Provisión de certificados de energía renovable que permitan a las empresas clientes cumplir con sus propias metas de descarbonización y sustentabilidad corporativa. Fortalezas y ventajas. Riesgo de operación mínima, independencia de combustibles, proveedor de confiabilidad 24/7, blindaje de costos, liderazgo de sostenibilidad. Ahora tenemos las características como la estabilidad, donde nuestra empresa es excelente con una generación 24/7 y un factor de capacidad muy alto. Entre los costos tenemos que son muy estables, inmune a los cambios de precio del combustible, huella de carbono, una huella de carbono mínima menor que las fuentes fósiles, utilizando un ciclo binario y de reinyección. El uso de suelo. El uso de suelo es bajo porque la mayor parte de nuestra infraestructura está bajo tierra. Además, la disponibilidad geográfica está limitada solo en zonas con potencial geotérmico.
El cliente. El público objetivo de Geotherm son las grandes corporaciones industriales del corredor del Bajío de México que requieren un suministro eléctrico constante para su operación crítica y están obligadas por compromisos globales a usar energías de fuentes renovables certificadas, como puede ser la industria automotriz, la industria aeroespacial, los centros de data, los centros logísticos, que son clientes regionales con origen transnacional, que su consumo es constante y muy elevado. Tienen fuertes compromisos con la sostenibilidad y no toleran interrupciones en la línea de producción, por lo cual su nivel de inversión es muy alto. También tenemos los grandes consumidores agroindustriales, que son clientes locales o regionales que además de electricidad pueden requerir el calor residual para procesos de secado u otros servicios. Se realizaron encuestas para obtener los principales problemas que ocurren más frecuente en las empresas, obteniendo cortes totales o apagones, variación de voltaje, altos costos de recibo de luz, servicio inestable, fallos en el suministro para equipos, ruido o contaminación en las instalaciones, daños en la instalación eléctrica, donde observamos que el mayor es de cortes totales o apagones. Tenemos en la gráfica de pastel que se observa que más del 80% ha sufrido por lo menos un apagón, por lo cual es muy importante darle solución a este principal problema. El mercado potencial de Geotherm se define por la creciente demanda de electricidad en el corredor industrial del Bajío, que está superado por la capacidad de suministro y busca desesperadamente fuentes de energía estables y limpias. Nuestro mercado actual serían, como ya dije, la industria automotriz, aeronáutica, los centros de data, los centros de logística. En cuanto a mediano y a largo plazo, se buscaría el crecimiento acelerado de la demanda industrial, cubrir todo ese déficit. Asimismo, que las empresas logren sus metas de descarbonización corporativa, dado que las corporaciones globales están autoimponiendo metas de consumo 100% renovable, y Geotherm ofrece la solución local más eficiente para clientes que no pueden permitirse la intermitencia energética. Nuestra principal competencia serían las centrales de gas natural, los parques solares, las comercializadoras. En esta tabla se puede observar el factor competitivo y una comparación entre las tres, que sería nuestra planta contra los parques solares y las centrales de gas, donde observamos que el suministro 24/7 solo lo cumplen las centrales de gas y nuestra planta Geotherm. La estabilidad de precio a 10 años solo se cumple por los parques solares y nuestra planta Geotherm. La huella de carbono, la que la tiene menor, es nuestra planta de térmica Geotherm. Tanto el riesgo de suministro, nosotros ofrecemos un riesgo de suministro muy bajo, por lo cual eso nos hace una mejor opción para las empresas. Para el plan de operaciones del proyecto se divide en dos, en procesos de producción de sus productos y servicios, que tenemos un mapa geológico detallado, que es una inspección visual y mapeo de las características del terreno, incluyendo la roca, los suelos, si hay alteraciones, signo de movimientos, que serían deslizaciones. También tenemos perforaciones y muestreo, donde sería una extracción de muestras del suelo a diferentes profundidades mediante perforaciones mecánicas o excavaciones para determinar el perfil de suelo. También haríamos ensayos de penetración, que son pruebas de ensayo de penetración estándar, que miden la resistencia del suelo a la penetración y ayudan a determinar su densidad y su capacidad portante, además de pruebas geofísicas y una evaluación de nivel piezométrico, que es la determinación del nivel del agua subterránea, un factor crítico en la estabilidad de taludes y el potencial de licuefacción o colapso del suelo. En segunda parte tenemos la descripción de la logística de suministro energético. Nosotros tomamos como referencia el proyecto de geotérmico en Celaya, Guanajuato, que consiste en pozos productores y pozos inyectores para extraer y reinyectar fluidos térmicos, unidad de generación mediante ciclos binarios y contrapresión, capacidad de generación estable inicialmente con unidades de hasta 12.5 megawatts por planta, y una distribución mediante subestaciones, líneas de transmisión localizadas estratégicamente para una conexión regional. Con esto lograríamos una distribución y suministro para el corredor industrial del Bajío. En esta hoja de verificación ponemos principalmente
las causas donde la mayoría de personas y de la población presentan apagones severos o algún tipo de incidente mediante la luz eléctrica, ya que Geotherm se basa específicamente en una empresa que ayuda y nos aporta la idea de contener un mayor almacenaje de luz eléctrica y así poderla distribuir de mejor manera. Entonces, en esta hoja de verificación podemos ver con un poquito más de claridad cuáles son las principales causas que conllevan a estos grandes apagones. Podemos observar en el diagrama de Pareto cómo el principal motivo de todos estos problemas con la electricidad viene siendo con los cortes totales, que son los que suelen frecuentar un poquito más a nivel social, seguido de la variación de voltaje y altos costos de este mismo. ¿Y a qué se debe todo esto? Debido a que no hay suficiente redes eléctricas que puedan satisfacer todas las necesidades de la población que se presenta, al menos aquí en León. En el siguiente diagrama podemos observar que pueden presentarse distintas causas, pero siendo la principal los apagones de luz. ¿Y por qué se pueden dar los apagones de luz? Básicamente por falta de infraestructura e instalaciones necesarias para el crecimiento poblacional que se está teniendo. Pero, ¿a qué se debe todo esto de los apagones? Viene principalmente de la falta de planeación preventiva a estas maquinarias. Si bien se sabe que el crecimiento poblacional va aumentando, entonces tú como población y tú como repartidor o administrador de energía de la red eléctrica tienes que tener en cuenta que así como crece la población, también va a crecer su consumo. Entonces, desde un momento ya tienes que tener un margen preventivo, darle instalaciones preventivas para mantenimiento, etcétera, así como también empezar a planificar el posible desabasto de esta misma red y empezar a pensar en otras redes eléctricas, otras bandas eléctricas o en este caso una red geotérmica que también pueda apoyar a la alimentación eléctrica debido al crecimiento poblacional. Ahora sí que dependiendo del problema puede ser la dificultad o la causa que podría traer estos grandes problemas. Por ejemplo, en la mano de obra podemos observar que gran parte de los problemas que puede haber a nivel eléctrico puede ser también por falta de trabajadores expertos, ya que si no hay trabajadores que sepan realmente manipular todo el sistema eléctrico, tampoco va a haber una gran distribución, así como tampoco puede haber maquinaria suficiente, ya que si no hay una maquinaria necesaria para distribuirlo, tampoco va a haber satisfacer todas las necesidades de la población. Por ende, dependiendo del principal punto, podemos ver que tanto en mano de obra como a lo mejor la maquinaria o los métodos, e incluso el medio ambiente puede estar afectando lo que viene siendo toda la infraestructura del sistema eléctrico. En este caso, la idea de Geotherm es justamente apoyar a todas las redes eléctricas, a todas las plantas eléctricas, para que de esta manera las plantas eléctricas puedan llegar a satisfacer a mayor medida la población. Por último, podemos ver que en el último diagrama de flujo, nosotros nos especificamos en los procesos financieros y administrativos en la creación de una planta, al menos en lo que viene siendo en el estado de Guanajuato. Nosotros lo dividimos en diferentes fases, siendo la primera el estudio de factibilidad económica y técnica, es decir, qué tan probable o qué tan factible es poner una planta geotérmica, al menos aquí en Guanajuato, seguido de la planeación administrativa del proyecto y el financiamiento del proyecto, que van más o menos de la mano, ya que se tiene que llevar una planeación para saber más o menos dónde y cómo va a estar la administración del proyecto, así como qué tanto recurso vamos a necesitar, no solo de manera humana o material, sino también de la manera económica. Y de esto mismo también nos pasamos justamente a la materia humana, la contabilización y adquisición de bienes e insumos para el control financiero y contable, que al fin y al cabo, a pesar de que sea un flujo seguido, básicamente todos estos procesos van de la mano, ya que uno no puede darse sin el otro, ya que los recursos no se pueden conseguir sin el financiamiento del proyecto y el financiamiento del proyecto no nos sirve de nada si no tenemos una planeación administrativa del proyecto de la mejor manera posible.